con tu poder. Saludos, hermanos amados, en los lugares donde están. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos en este día al estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del evangelismo. Hemos venido trabajando bastante este tema. Ya tenemos muchas clases de este mismo tema y esperamos tenerlas disponibles en audio también. El hermano Darwin está trabajando en ello de tenerlas disponibles en audio. Damos gracias a Dios por todo lo que nos permite. Hemos orado ya pidiendo por nuestros hermanos y nuestros amigos, vecinos, todas las personas en el mundo que necesitan de una ayuda de Dios, ya que este virus está bastante difícil en el mundo. Vamos a trabajar hoy todavía en el capítulo 15 del libro de Corintios. Hemos venido leyendo los versículos primeros, donde el apóstol Pablo habla de que él está enseñando, declarando a los corintios el evangelio que les ha predicado a ellos. Es la primera línea del versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Podríamos decir que el capítulo entero es todo lo que el apóstol dice del evangelio. En el versículo 3 y 4, él explica claramente que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero luego, como leíamos ayer, en varios de los pasajes acá y en otros pasajes, el apóstol explica el por qué es tan importante el evangelio. Y nos deja entender el apóstol de que si no fuera así, si no fuera real el evangelio, si la resurrección de Cristo no fuera real, pues nada tendría sentido. Lo que creemos no tendría sentido, no tendría el por qué creer esto o aquello. Y lo decíamos en el sentido de que ninguna de las cosas que hay en el antiguo y en el nuevo pacto tendrían sentido si no es por la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no resucitó, entonces todos los profetas mintieron. Y si no resucitó, entonces los apóstoles y todo lo que dice el nuevo pacto y todo el fundamento que tiene la iglesia y lo que hacemos en la iglesia y la vida cristiana, fuera como Pablo dice aquí, sería algo vano. Porque todo lo que sustenta esto, todo lo que sustenta lo que somos, es el evangelio de Jesús. Y lo veíamos ayer hablando en el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde dice que tenemos una esperanza viva, pero la esperanza viva la tenemos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es la base para que usted tenga la esperanza viva, para que la tengamos. Sin esa base no hay esperanza, no hay esperanza. En los versículos que el apóstol menciona aquí, en el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, noten que el apóstol ya ahorita le habla a los corintios. Para cuando se escribe la carta a los corintios, ya ha pasado un tiempo desde el establecimiento de la iglesia del Señor en Jerusalén. Y ya en este momento está en escena este predicador, el apóstol Pablo, que fue llamado después. Ese no llegó, no estuvo con los 12 en el inicio. Este fue llamado un tantito después. Pero ahora él está predicando y él es el encargado, él está en Corinto y está predicándole a los hermanos en Corinto. Él trabajó allí y ahora está escribiendo estas cartas para estos hermanos, tiempo después también. Y para él dejar claro a los corintios
y a toda la humanidad. Acerca de la resurrección de Jesús menciona personas que fueron testigos oculares, personas que vieron a Jesús, como sus apóstoles, el Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, dice el apóstol, a la vez, de los cuales muchos viven aún. Bueno, para la época, cuando Pablo escribe, todavía estos hermanitos estaban vivos y ellos fueron testigos, y el apóstol los está usando aquí. El apóstol está usando a las personas que incluso dice todavía viven. Sería como si los buscan y les preguntan, ellos van a decir lo que ellos vieron, el testimonio de ellos, o el testimonio de Cefas, de los 12, de todos estos personajes de las Escrituras. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, a mí. Él es también testigo, porque él mismo se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Eso lo leemos en el libro de Hechos. Les declaro el evangelio que les he predicado. Les estoy hablando de Jesús y de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y aquí están los testigos. Aquí están todos aquellos que son personas que vieron al Señor. Y yo también doy testimonio de que el Señor también se me apareció a mí en el camino a Damasco. Entonces, la prueba que el apóstol está presentando es muy importante. En los mismos versículos 3 y 4, donde él menciona, en 2 ocasiones menciona, conforme a las Escrituras, es la frase última que está en el versículo 3 y en el versículo 4 de 1 Corintios 15, 3 y 4, dice, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, reitera el versículo 3 y 4. Y él está hablando de la muerte, sepultura y resurrección, pero está corroborando este hecho, ya una realidad, ya algo ocurrido en el mundo. Cristo ya había muerto, sido sepultado y resucitado. Pero el apóstol da un testimonio también aquí. No solamente es el testimonio de aquellos que pudieron estar con el Señor, como los apóstoles, o Cefas, o Jacobo. El mismo Pablo, Saulo de Tarso, en su momento lo vio. Es el testimonio de las Escrituras también. Y al hablar del testimonio de las Escrituras, nosotros estamos hablando del testimonio de los profetas. Y también estamos hablando del testimonio de Dios o del Espíritu Santo. Lo hemos leído en el, por ejemplo, 1 de Pedro 1, 10 en adelante, dice que los profetas que profetizaron, que inquirieron, muchos profetas hubo. Y, por ejemplo, cuando uno lee, miren lo que dice Hechos. En Hechos capítulo 3, nos encontramos con esto. Hechos capítulo 3, miren el versículo, para tener una referencia de lo que estamos diciendo. Hechos 3, 22 en adelante dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora miren el versículo 24 de Hechos 3. Y todos los profetas, ¿cuántos? Todos. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Esta es la palabra también. Al igual que Moisés anunció, Samuel y el resto anunciaron. Y pues desde el principio, el mismo Dios anunció a lo que estudiábamos en el principio de este tipo de clase. Cuando Dios habla con Eva y le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y se anuncia la misma derrota, se anuncia la victoria de la simiente de la mujer, que ya estudiamos que es Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol dice acá,
conforme a las Escrituras, es porque el Evangelio es testificado por las Escrituras. Y lo leíamos esta semana hablando acá mismo en el libro de los Romanos. En el capítulo 1 del libro de los Romanos dice así. En el versículo 1 hasta al 4 vamos a leer, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Noten el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Note que se menciona como detalle muy importante la resurrección del Señor de entre los muertos, por medio de la cual fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de santidad. Bueno, la resurrección muestra el poder del Señor y la divinidad del Señor, también el poder sobre la muerte. Ninguna otra persona ha podido hacer eso. Nadie es capaz. Nosotros necesitamos ser resucitados por Él. Él tiene el poder, Él tiene vida. ¿Se acuerdan que eso lo explica Él en Juan? Él tiene vida en sí mismo. Él es capaz, Él es poderoso. Entonces, el testimonio de las personas, que es importante, nosotros somos personas, y el tema del testimonio a veces todavía se usa en muchas cosas. Se necesita un testigo para esto, para aquello y para otro. Aquí hay varios testigos, hay muchos testigos. Pero el testimonio de las Escrituras es el testimonio de Dios mismo. Y una cosa interesante con las Escrituras que nadie puede controvertir es, por ejemplo, lo que leíamos de Moisés. Moisés vive unos 1500 años antes de venir el Señor. Abraham vive tal vez unos 2000 y tanto antes del Señor, pero hablan del Señor. ¿Cómo pudieron hablar estas personas del Señor si Cristo no había venido? Y con un espacio de tiempo tan grande. Moisés no vive muchos años, Moisés vive solamente 120 años. Son muy poquitos años. Por lo regular los hombres no conocemos ni qué va a pasar en el minuto siguiente. No sabemos qué va a pasar en los 10 minutos que siguen, yo no sé, ni el segundo que sigue. Todo puede pasar. Ese es el testimonio de Dios. Cuando Pablo dice aquí a los corintios, conforme a las Escrituras esto se puede corroborar. Lo que les estoy diciendo acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús se puede corroborar a través de las profecías del antiguo pacto. Es decir, que cuando nosotros predicamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, estamos predicando un mensaje anunciado por los profetas de Dios o anunciado por el mismo Dios a través de los profetas, hecho realidad por Jesucristo, el más grande de los profetas, y luego ahora predicado por los apóstoles, que también pudieron vivir con el Señor y ver con sus propios ojos su muerte, sepultura y su resurrección. Gloriosa resurrección. Ese es el mensaje que predicamos. El entender esto nos da seguridad para predicar el evangelio. No es mensaje que apareció por ahí. En alguna vez el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, también les dice: yo este mensaje no lo recibí de hombre. O en otra ocasión el apóstol decía que lo que había pasado, por ejemplo en Jerusalén, no se había hecho en un rincón. Los apóstoles hablaron de eso, la palabra de Dios habló de eso. Las cosas que ocurrieron en Jerusalén no se hicieron a escondidas. Todo el mundo supo. ¿Se acuerdan cuando el Señor caminaba con los que iban camino de Emaús? Y ellos hablaban de Jesús y le dicen a Jesús: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén y de Jesús y todos sus hechos y cosas? ¿Eres tú el único que no sabe? Eso nos dice que todo el mundo en Jerusalén supo
de lo que pasó en ese día. Entonces, cuando hablamos del Evangelio de Jesús, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, es decir, la buena noticia es su muerte, sepultura y resurrección en favor de la humanidad. Recuerden que ya lo decíamos, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. O era él, o éramos todos. El Señor prefirió que fuera él. Lo hemos leído también en el libro de Hechos. La Biblia dice que el Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso está en el capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces, la muerte de Jesús viene a responder a la necesidad que el hombre tiene. El hombre necesita a alguien que quiera dar su vida por él, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, alguien tiene que morir en lugar de las personas. Y el Señor está dispuesto a hacerlo. Y aquí se nos explica cuál es el punto, los 3 puntos importantes, relevantes, que tienen que se pueden ampliar o que se puede llegar a entender a grandes rasgos y que tienen significado o que le dan significado a todo lo que el cristianismo es más, a todo lo que el plan de salvación es. Incluso, yo creo que se acordarán que hace algún tiempo que estudiábamos en estas lecciones, hablábamos de pasajes, como que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso es un pasaje de Apocalipsis. Y hubo una hermana que me estaba preguntando cómo era eso. Y el pasaje dice así: en la mente de Dios, Jesucristo fue inmolado. Antes de todo, el sacrificio fue hecho. Lógicamente, luego viene el tiempo. Yo le decía a la hermana que lo que ocurre es que como Dios es capaz de mirar lo que va a pasar miles de años después, entonces él es capaz de decir, de hacer un plan, aunque no ha pasado, en él es como si ya hubiera pasado, porque él sabe que eso va a ocurrir, él puede ver eso en el tiempo. Ya está hecho. Y en Dios, el sacrificio de su Hijo por los hombres ya estaba listo. Faltaba el tiempo y llegó el tiempo y de una vez se cumplió. Entonces aquí hay testigos, hermanos. Entonces, para cuando usted va a predicar el Evangelio de Dios, no debe haber temor, porque lo que predicamos es un mensaje corroborado escrituralmente y que puede ser corroborado. Y vamos a ver un pasaje, hoy especialmente un pasaje, donde vamos a corroborar cómo es que eso es cierto, lo que está diciendo Pablo, conforme a las escrituras, de acuerdo a lo que dijeron los profetas, cada detalle. Y ayer mismo mencionábamos a Lucas, donde el Señor mismo dice, así está escrito y así fue necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Y él menciona las 3 partes del antiguo pacto en la manera en que estaba arreglado en aquella época. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Nosotros tenemos la Biblia arreglada en más partes, pero es la misma idea, es la misma Biblia. No hay problema con eso. Eso lo podríamos estudiar después. La ley de Moisés, los primeros 5 libros, los profetas son todos. Ya no se hace distinción entre menores y mayores, como tenemos nosotros, que profetas menores y que profetas mayores. No. 2 profetas, todos ellos. Y los salmos. Y cuando usted lee, hemos leído pasajes de Génesis, en los libros de la ley, y usted encuentra profecías acerca de Jesús en los primeros 5 libros. Y si usted lee los salmos, también encuentra profecías de Jesús. Y si usted lee a los profetas, pues acabamos de leer aquí que todos los profetas hablaron de Jesús. Pues el evangelio es corroborado por las escrituras, por los profetas. Lo que predicamos no lo predicamos porque yo soy muy inteligente, porque yo soy muy capaz, porque fue que me soñé, nada de cuento chino. Es la palabra profetizada
corroborable. Cualquiera puede mirar. Usted puede decirle a alguien, corroboremos. Vamos a mirar qué dice el antiguo y vamos a mirar qué dice el nuevo pacto tocante al evangelio que le estoy predicando. Porque es el evangelio eterno de Dios, no es el mío. Yo soy vocero, predicador del evangelio. Pero el evangelio es eterno. Y aquí está. Usted lo puede mirar y se puede dar cuenta qué es. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios, cuando evangelizamos a alguien, por lo regular lo que queremos es que le quede claro a la persona qué es la buena noticia. Porque siempre decimos, es buena noticia, pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Él murió, fue sepultado y resucitó por mí. Esa es la buena noticia. Que lo que a mí me debe haber pasado o me debiera de pasar por haber pecado contra Dios, que es morir, ser condenado, Él se puso en mi lugar. Y hay pasajes que lo dicen claramente, como 2 de Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, la escritura dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Dice ahí, esos versículos 24 y 25 de Primera de Pedro 2. El apóstol Pablo continúa aquí en el libro, en el capítulo 15 de los Corintios, hablando del asunto. Dice luego en el versículo 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así predicamos, está haciendo referencia a lo que hay atrás. Predicamos a Cristo resucitado, predicamos lo que está diciendo en el 3 y en el 4. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Es una incoherencia total. Y los corintios la tenían. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Ese es un problema, una falsa doctrina que todavía sigue haciendo daño en muchos corazones porque hay gente que no cree que eso es real. Pero entonces el punto de Pablo es, si predicamos que Cristo resucitó, ¿cómo vas a decir tú que no hay resurrección de muertos? No tiene sentido. Porque si creemos que Cristo resucitó, pues Él es las primicias de la resurrección y luego vendrá el resto de personas que vamos a resucitar. Como estamos leyendo, ayer leíamos en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y eso es lo que Pablo está dejándole claro a los corintios. Pero yo estoy seguro que esto no se escribió solamente para dejárselo claro a los corintios, sino para dejárnoslo claro a nosotros y a toda la humanidad. Es una explicación de Dios a los hombres de la resurrección de Jesús de los muertos y de lo que significa, de la esperanza tan grande que es para ti y para mí. Porque si Él resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, cuando el Señor habla de que fuimos sepultados y todo esto con el Señor Jesús, en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. Y la razón de tener la esperanza de que nuestra resurrección sea semejante a su resurrección es porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, eso es, si fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, como ya lo hemos hecho, como ya lo hicimos, si fuimos sepultados con Él, muertos con Él y sepultados con Él, espiritualmente resucitados con Él también, lo explican otros pasajes también, lo seremos también en la resurrección final. Porque Él resucitó con un cuerpo ya diferente, transformado. Así será para el pueblo de Dios. Es decir, hermanos, lo que el Señor hace
en su muerte, sepultura y resurrección es el punto, o Dios quiere dejarte claro con eso, qué es lo que tú estás esperando. Porque si estás esperando en Jesús, estás esperando eso, la resurrección de entre los muertos. Entonces el Señor te lo dice, permítame decírselo así. El Señor te dice, puedes confiar, puedes creer en mi Hijo, en Cristo, y puedes tener por seguro tu propia resurrección, la tuya, la mía. ¿Y por qué, Señor? Así como yo resucité a Jesús de los muertos, lo haré contigo. ¿Cuál es la prueba? La resurrección de Jesús es la prueba de la resurrección tuya, es la garantía de la resurrección de los creyentes para el día final. Esa es la base, la prueba para ti. Y eso es también base muy importante para que puedas predicar, porque se predica por fe, se predica porque se cree, como el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, creí por lo cual también hablé. Si uno no cree, pues no habla. Pero si uno cree, y recuerden que la fe nuestra no está basada en falacias, la fe nuestra no es inventada del rincón más escondido del mundo. La fe nuestra proviene de lo que dice la Escritura, de las profecías que corroboran lo que ocurrió en el nuevo pacto. Entonces la fe suya es una fe válida. ¿Por qué? Porque está aquí sustentada con esto. Cuando yo le digo a alguien, yo creo en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, yo le puedo mostrar por qué creo. Puedo leer aquí. Y una prueba para las personas es que yo puedo leer una profecía del antiguo pacto que fue hecha 1500 o 2000 años antes de que viniera el Señor Jesús. Y se la puedo mostrar en cumplimiento en el nuevo pacto. Eso es importante porque si yo hablo con alguien que me dice que no tengo fe, que no sé qué, que no creo, incrédulos hay muchos. Entonces podemos decir, mira lo que dijo Moisés. En el tiempo, Moisés vivió 1500 años antes de Jesús, pero mira lo que dijo Moisés y mira lo que dice aquí acerca de Jesús. Hay coherencia en las dos partes. A pesar del tiempo, profeta del Señor fue Moisés. Entonces eso también me da seguridad para lo que predicamos. La lectura sigue en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Eso sería claro. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque el sustento de la fe es que Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó otra vez. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún, noten, aquí esto es un pasaje interesante aquí. Porque el pecado es real. Pero la vida de los corintios había sido cambiada. Él dice en el capítulo 6, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero a los que estaban por leer la carta de Pablo allá diciendo, no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo está diciendo, pues, entonces, ¿qué sentido tiene lo que ustedes están creyendo? Y si ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y somos personas mentirosas, porque estamos diciendo que Dios resucitó a Jesús. Pero más de eso, si no es así,
entonces ustedes están en su pecado. Eso debió ser algo interesante en la mente de los corintios, porque ellos pudieron pensar en su propia vida. ¿Todavía eran lo que antes de venir a Cristo eran? No, no lo eran. Como ustedes. Son iguales hoy a como en el tiempo cuando no creían en el Señor. ¿Su vida es igual? ¿O han visto el poder de la resurrección en ustedes, espiritualmente hablando? Porque su espíritu estaba muerto y resucitó en el día del bautismo. ¿Están viendo ustedes el poder de Dios actuar en su vida o no? Los mismos corintios son testigos del poder del evangelio, porque ellos ya habían sido salvados y bendecidos con él en sus propias vidas. Lógicamente hay engaños como los que estaban allá pasando, que no había resurrección de muertos, estaban diciendo. Pero sus propias vidas también eran muestra de que sí hubo resurrección. ¿Sí me hago entender en esa parte? De que sí hubo resurrección de los muertos. Pero yo creo que aquí, cuando el apóstol dice en este versículo, en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo que he estado diciendo desde ayer, sin la resurrección de Cristo, todo se viene al traste, todo se echa a perder, hermano. Todo se cae. Todo termina siendo una falacia, una idea, una mentira total, sin la resurrección del Señor. Esto es hablar en una manera negativa, pero para hacer un punto muy fuerte. Porque el apóstol está comprobando a los corintios por las escrituras, por los testigos oculares, entre ellos él, quien está escribiendo la carta. Pablo es real, Pablo no es de mitología griega. Pablo es real y está escribiendo una carta y a ellos les está llegando la carta y a nosotros nos quedó, Dios la dejó para nosotros también. Entonces Pablo está haciendo un punto muy importante para ellos al decirles, si Cristo no resucitó, piensen, echen a rodar la mente, hay que poner a pensar la cabeza. Si Cristo no resucitó, señores corintios, ustedes están en su pecado todavía y su fe es nada, su fe no sirve para nada. ¿En qué están creyendo entonces ustedes? ¿Qué están haciendo en todo este tiempo de cristianismo que tienen? O cuando yo les prediqué, porque Pablo predicó en Corinto, o cuando yo les prediqué, entonces, ¿de qué creyeron ustedes? Nada. La vida de los corintios tampoco era una mentira. La vida de los corintios era real y lo que había pasado en Corinto por el poder del Señor y la predicación del apóstol también era real. Si notan también, Pablo es una persona que sabe ayudarle a uno a entender un punto difícil a veces de comprender. Porque estos puntos a veces no son tan fáciles de entender. Pero cuando lo confrontan a uno como si entonces su fe no sirve, sería como, pregúnteme por mi fe. Yo tengo fe en el Señor, en el Evangelio. O le pregunto por la suya. ¿Considera usted que es vano lo que cree? ¿No ha visto usted la eficacia de la fe en su vida? Yo sé que sí. Entonces, cuando te confronto con lo que tú mismo crees, te llevo a la conclusión de que sí hay resurrección de los muertos, de que Cristo sí resucitó, de que aquellos que estaban diciendo que no, ellos mismos pudieron hasta ver y decir, estamos equivocados, porque ellos también creían ya acerca de estas cosas, ya tenían información y enseñanza, estaban ahí siendo trastornados, pero
de seguro que también pudieron pensar. Esperemos que sí. Lógicamente a veces hay gente que permanece en su terquedad. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo más terrible. Eso es decir, ustedes están todavía muertos, condenados en su iniquidad y en su maldad. Eso es lo más terrible que le pueda pasar a alguien. Pero de eso se trata, porque si no es así, la resurrección, le está diciendo Pablo a ellos, ustedes están muertos. Ese es otro punto interesante, porque sus vidas fueron cambiadas y ellos ya no practicaban el pecado. Tenían problemas, lógicamente. Sabemos que la carta habla de problemas en la iglesia de Corinto, pero son los problemas y cosas que ocurren en la iglesia de Cristo, no sé, en alguna congregación. Sigamos en la lectura. Si en esta vida, perdón, el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya habían personas que habían muerto y habían muerto creyendo en el Señor, pero Pablo dice, entonces también esos se perdieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los que durmieron, si no hay resurrección de muertos, se perdieron, murieron en vano. Creyeron algo en vano. Si no hay, dice Pablo, resurrección de muertos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Recuerden que está hablando de los que ya durmieron, o sea, los que ya murieron. Ellos ya no están en esta vida. Ya se fueron. Y la esperanza de aquellos que morimos en Cristo es también para la vida que viene. No es meramente que Dios nos bendiga aquí terrenalmente hablando. Es, Señor, yo necesito, la bendición más grande que yo necesito de mi Dios es que pueda entrar a las mansiones eternas. Las mansiones terrenales o la vida terrenal aquí está ya. Y estoy viviendo terrenalmente hablando. Dios me ha dado eso. Pero si esa fuera solamente mi fe, algo así como, yo sé que Dios me va a bendecir hasta la muerte y después de la muerte, no sé. No sé qué más voy a hacer, ahí ya me quedo perdido. No. En el Señor no. Yo los guiaré, dice la palabra, aún después de la muerte. No hay problema. Si es la muerte o si es esto, no hay problema. Dios es capaz de guiarte. Pero Pablo está hablándole a ellos, si en esta vida, si la idea es solamente esperar en Cristo, para esta vida somos los más dignos de conmiseración. Eso es de lástima profunda. ¿Por qué sería así? Porque todo lo de esta vida ya está. Las cosas de esta vida las tienen los que creemos en el Señor y los que no también. Sería como, si solamente estamos pensando en Cristo para las cuestiones terrenales, pues en el mundo hay cantidades de ateos o de gente agnóstica o de lo que sea, que no creen en nada, que no respetan al Señor y tienen las mismas bendiciones. ¿Sí miran? Por eso sería como somos dignos de conmiseración. ¿Ustedes por qué están esperando en eso? ¿Para qué? Si todo el mundo tiene eso ya. Materialmente hablando, todo el mundo tiene. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero no es así. Por eso, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración. Entonces, los que durmieron perecieron. Pero como el apóstol está hablando de la veracidad de la resurrección de los muertos, luego dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que murieron, él también murió o durmió. Primicia, la primera parte de la cosecha. Primicia de los que durmieron es hecho, dice el Señor acá. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero en resucitar de los muertos, para siempre. Recuerden que hubo otras resurrecciones, pero esas, por ejemplo, Lázaro volvió a morir. Se no quedó resucitado para siempre. No, le tocó volver a morir. Después, no sabemos esa historia, cuándo fue eso, pero volvió a morir. Pero cada uno en su debido orden. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es interesante que mencione luego los que son de Cristo. Hay personas que no son de Cristo. Eso lo explica el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, es de él. Y uno obtiene el Espíritu Santo el día que se bautiza. Y el día que uno se bautiza está obedeciendo a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, o se está uniendo a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Para eso es el bautismo. Cuando usted lo hace, usted llega a ser de Cristo, comprado con su sangre. Luego los que son de Cristo en su venida, esto ya es en el día final. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Será destruido porque habrá resurrección. Ahí terminará la muerte, porque todos resucitarán o resucitaremos, incluso los injustos. La diferencia es el destino. Eso lo explica Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, donde dice que unos resucitarán para la condenación y otros para la salvación o la vida eterna. Ese es el final de la muerte. Cuando lo que dice Apocalipsis, el Hades entregará los muertos que hay en él, los espíritus que hay en él, y la muerte y el mar entregarán los muertos que hay en ellos, los cadáveres que han quedado en el mar y las personas que están sepultadas en la tierra serán resucitados. Dice el Señor que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Él es prueba de eso, porque Él, ¿de dónde se levantó? Como decimos de la tumba de Jesús, la tumba está vacía. ¿Desde dónde salió? De la tumba. Y para salir de la tumba, tiene que haber resurrección, si no, no. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos habla de la resurrección de Cristo y explica eso, pero toma como ejemplo a David? Dice, porque David murió y su cadáver está, su cuerpo está con nosotros todavía. ¿Dónde? En el sepulcro, muerto. Espiritualmente está en el seno de Abraham, pero su cuerpo está enterrado, o el cuerpo de Abraham, cuerpo de Moisés. Están enterrados, hermano. Se van a levantar de ahí. La prueba de eso es Jesús, quien salió ya de la tumba, quien venció la muerte. Pero eso será, según dice acá, en el final. Y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó él todas las cosas. Y luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todo. Entonces, el apóstol le está dejando claro a los corintios con muchos detalles, haciendo que piensen en su mente acerca del Evangelio de Jesús y de la realidad de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y el resto del capítulo nos sigue hablando de todo eso. Si gustan, lo leen para que mañana brevemente discutamos algunos puntos de allí y pasemos a otro entorno ya
queda claro, según estos pasajes, hermanos amados, que el evangelio que se nos manda a predicar, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, es poder de Dios para salvación y es el centro, la base de todo lo que es el cristianismo. Es nuestra esperanza de la vida eterna, su muerte, sepultura y resurrección. Estamos respondiendo a la pregunta que hay en Marcos, porque Marcos dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y lo que estamos preguntándonos es, ¿qué es aquello que Jesús quiere que se predique? ¿Qué es aquello que Jesús quiere que los evangelistas prediquemos? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. El evangelio de Dios. La buena noticia, que Cristo murió en lugar de los hombres, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Ese es el evangelio. Cuando le predicamos a alguien el evangelio, le estamos diciendo, mira, te voy a predicar algo que es muy importante para ti. Él, en alguna manera, puede entenderlo, porque es hombre y el evangelio se le predica a los hombres. Cuando le hablamos de la muerte a alguien, por lo regular él tiene como, sí, me están hablando a mí, porque yo soy mortal y he visto la muerte de muchos. Cuando le hablamos de sepultura a alguien, también, porque hemos visto gente sepultada por montones. Y cuando hablamos de la resurrección, no sé si ahí la gente de pronto, puede que algunos no lo entiendan fácil, pero la mayoría de gente a veces entiende eso, que Jesús resucitó por nosotros. Ahora, lo que vamos a decirle cuando le predicamos es, lo que Cristo hizo en la cruz no es un hecho aislado, no es meramente como para que tú digas, ay, qué pesar del Señor y todo eso. No, Él lo hizo por ti. Él fue crucificado por ti, fue sepultado por ti y resucitó por ti. Y tú necesitas creer ese mensaje. Ese mensaje se llama el evangelio y también se le llama buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió en tu lugar, fue sepultado en tu lugar y resucitó también por ti. Esa es la buena noticia. Lo que queremos que el hombre sepa es que hubo quien muriera por ellos. En base a que como la paga del pecado es muerte, lo que le vamos a decir es, hubo quien muriera por ti, para que tú no mueras, pero para que no mueras, tienes que creer en el evangelio y ese creer, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? El bautismo es la prueba de que tú crees y luego el mantenerte creyendo en el evangelio hasta el fin, lo que leemos aquí en Corintios. Si no creísteis en vano, si perseveráis en el evangelio, seréis salvos. Ahí en versículo 1 y 2 de 1 Corintios 15. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de hablar de Jesucristo y de su gloriosa resurrección. Gracias, Padre, porque este evangelio ha venido a ser para mí, para mis hermanos, la esperanza de gloria, para los corintios, para Pablo, para todos nosotros, Señor, gracias. Danos entendimiento y sabiduría. Queremos predicar, queremos hablar. Queremos, Padre Celestial, amonestar a todo hombre, predicarle a los hombres que hubo quien muriera por ellos, que hay salvación. Padre, gracias por este evangelio tan grande, tan poderoso, tan maravilloso. Gracias, Padre, porque el evangelio es el corazón, el cimiento de todo esto que has levantado para nuestra gloria en Cristo Jesús. Te alabamos a ti, Señor. Te alabamos también a ti, Señor Jesucristo, y damos gloria a tu Santo Espíritu. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén.